Leo, bienvenido a tu lectura semanal del 9 al 15 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente me puedes seguir en mi cuenta de Instagram @jtarot7 y allí podemos también estar en contacto. Esta lectura va a ser un poco diferente a las que hago todas las semanas. Déjame saber si esta te gusta con tus deditos para arriba y compártela también. Primero quiero empezar con las energías que vas a tener durante esta semana para darte un mensaje general. Te sale la carta de Somos el Mundo, la carta del aislamiento y la carta de darse cuenta. El mensaje que estoy interpretando en estos instantes para ti me están diciendo que hay algunos de ustedes que podrían tener algún tipo de temor, miedo, inseguridad de salir, guerreros de Leo, y conectar con el mundo. Veo a una persona que está en una esquina, que está escondida, que está oculta, que está utilizando algún tipo de falsedad. No porque tengas malas intenciones, pero va a ser una semana donde no vas a querer conectar, donde te vas a sentir aislado y que podrías ser tú misma. Tú mismo, guerrero de Leo, que está actuando de esa manera. Dice que tienes que explorar, que tienes que salir esta semana, que esta semana trata de salir de tu zona de confort, dar paso a paso para que puedas ir conectando con las cosas lindas que están en tu ambiente, con las cosas hermosas que van a estar para ti. Muchos de ustedes podrían estar teniendo una revelación por medio de esta lectura también, donde te das cuenta que tal vez estabas actuando de una manera en la cual tú mismo te estabas restringiendo. Y esto lo que estaba ocasionando era cierta ansiedad, cierta depresión, ciertos problemas. Y te están invitando a que esta semana participes de un grupo, participa de alguna actividad que sea interesante o importante para ti. Asiste a algún tipo de clase de aeróbicos, clase de hacer ejercicios, clases donde puedas hacer yoga, donde puedas conectar con personas para que también a la vez puedas quitarte energías negativas y puedas relajarte. Porque habla de alguien que se está ocultando, una persona que es bastante importante y poderosa, que tiene gran influencia, pero que aún no ha descubierto su potencial. Y te invitan esta semana a que empieces a dar pasos poco a poco. Podrían indicarme también de alguna persona que tiene algún tipo de fobia a salir a la calle. Puede ser por algún tipo de trauma o experiencia pasada que te haya generado esta situación. Podría ser tú, podría ser alguien en tu vida con quien tengas contacto esta semana. Si es una situación definitivamente médica, recuerda siempre buscar ayuda con los doctores que se van a estar especializando en esas cosas. Pero tienes que trabajar entonces en no desconectarte, en no aislarte. Porque me hablan de una persona de Leo que siempre pasa como cubierta en su corazón, que pasa en su cuarto encerrada, que no sale, que no hace nada y que se está perdiendo lo más hermoso del mundo, lo más hermoso de la vida, que es necesario que empieces a tomar riesgos esta semana. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti esta semana, qué va a estar sucediendo para ustedes, mis guerreros de Leo. Tienes la carta del 3 de oros, la carta de la templanza y la carta del 9 de bastos. El 3 de oro me está hablando de una reunión que podrías estar teniendo, mira, y te hablé de salir a conectar con gente. Una reunión, una conversación muy importante que vas a estar teniendo con un grupo de personas. Podrías estar haciendo algún tipo de presentación, podrías estarles dando a conocer a un grupo de personas en una conferencia, un seminario o una simple reunión exponiendo algún tema en particular en tu trabajo o a seres queridos acerca de un proyecto que quieres hacer o un proyecto que te ha sido asignado. Esta va a ser una conversación que va a ser impactante para ti. Ustedes también podrían ser llamados a una sala de conferencias, a una reunión donde es otra persona la que está haciendo esta exposición y ustedes están atendiendo allí como algún tipo de entrenamiento, algún tipo de recordatorio o de actualización, algún tipo de procedimiento también en tu trabajo. Puede ser un familiar que los llama y les dice, vamos a reunirnos esta semana porque necesitamos hablar de algo importante. La carta de la templanza me habla que va a ser una semana en la cual tú vas a estar pidiendo mucha ayuda espiritual, vas a estar pidiendo mucha luz, mucho esfuerzo, vas a estar tratando de conectar con tus seres divinos, con tus seres especiales, con tus seres de luz. Veo a una persona que podría estar interesándose en hacer investigaciones o búsquedas de grupos o reuniones para salir de la oscuridad, para salir de la energía negativa, de la toxicidad.
y podrías estar investigando acerca de iglesias, reuniones espirituales, meditaciones, clases de yoga, buscando alguna alternativa para salir de una situación espiritual. Me están diciendo tus guías que algunos de ustedes esta semana, guerreros del Leo, están teniendo un conflicto con sus creencias. Ya no sabes si creer en Dios, no sabes si creer en la iglesia, no sabes si creer en la espiritualidad, no sabes si creer en el universo, y estás teniendo como esa situación donde te encuentras en conflicto, donde quieres creer pero no sabes en qué, y vas a estar como en esa búsqueda esta semana, explorando, investigando acerca de diferentes religiones, de diferentes creencias, de diferentes energías y de cómo funcionan para ver con cuál tú te llamas más la atención, con cuál te sientes más confiado. O podría llegar a tu vida esa oportunidad de que conozcas de algún tipo de religión en particular. La carta del 9 de bastos me habla que va a ser una semana donde ustedes podrían estar recuperándose de algún tipo de también este encierro que veo en algunos de ustedes. Puede ser si ustedes estaban teniendo algún tipo de problema médico o una situación donde no podías salir de cama, no podías salir de casa porque tuviste algún tipo de tal vez accidente. Esto ya pasó. No te estoy diciendo que esta semana vas a tener ningún accidente, así que quita esa energía fuera de aquí, de tu vida, de tu mente. Vas a estar esta semana recuperándote. Veo una persona tal vez incluso hasta caminando con bastón, una persona que podrías esta semana recibir el bastón para poder caminar si has estado en espera de eso. Y veo una persona que está empezando a demostrar recuperación y que esta semana va a estar dando sus primeros pasos. ¿Qué más viene para ti esta semana, guerreros de Leo? Tienes la carta del 6 de copas, el mago y la carta de la estrella. Muy bien. Esto va a ser muy positivo. Una semana también para algunos de ustedes que va a ser muy buena. Vas a estar recibiendo una oferta. Te hablé aquí de una invitación que podrías recibir. Y mira, la carta del mago, te hablé de espiritualidad, te hablé de cosas diferentes, de diferentes creencias. Y la carta de la estrella. Va a ser una semana donde vas a estar recibiendo una invitación, una oferta. Puede ser de trabajo, puede ser una invitación para conocer a alguien, pero te van a estar llenando de mucha información, vas a estar conectando con nuevas herramientas para poder actuar de una mejor manera en tu vida. Algunos de ustedes que han estado esperando un llamado, me están diciendo, un llamado de algún tipo de audición o de casting que pudieron haber realizado, vas a estarla recibiendo durante esta semana. Definitivamente vas a estar con esas energías a tu favor. La carta del mago te habla de que vas a descubrir esta semana nuevas herramientas para poder encontrar soluciones a diversos problemas. Hay algo que se te está repitiendo constantemente que esta semana va a ser infalible. Dicen que esta semana también se acerca una persona y te ofrece una rosa o trata de venderte una flor. La carta de la estrella me están indicando de que hay algunos de ustedes en los cuales esta semana van a destacarse. Si logras vencer esta situación y estas energías negativas en tu vida, logras destacarte y logras un reconocimiento, Leo, que va a ayudarte a ti con tu autoestima y eso te va a ayudar a salir adelante. Voy a preguntarle a tus guías en qué tiempo vas a realizar tus sueños. Estas son las cartas de las respuestas de los ángeles. A ver qué te dicen. Dice que aún tienes que esperar para que estos sueños se hagan realidad y que se manifiesten. Y vamos a ver el mensaje que te dan los ángeles para esta semana. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Confía. Necesitas confiar. Y mira, yo te estoy hablando de que algunos de ustedes van a tener problemas con sus creencias espirituales. Y mira esta carta. Dice que tienes que tener fe, que tienes que confiar, que va a ser una semana donde vas a recibir pruebas espirituales y donde tú vas a poder demostrar verdaderamente quién eres, qué quieres y qué es lo que te hace feliz. Encuentras el camino. Vamos a ver cuáles son tus números de la suerte para esta semana y luego viene una pregunta interactiva. Tienes el 7, el 9, el 4 y el 10 o 1. Puede ser 40, 41 o 79. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energías positivas esta semana, guerreros de Leo, va a ser el día miércoles. Así es que muy atentos a las energías del día miércoles. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Aquí yo te voy a sacar 2 cartas. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas o puedes hacer una pregunta para cada carta, como gustes.
Si tomaste la opción A, la respuesta para ti esta semana es: viene algo mejor. Hay algo mejor allí. Esa es la respuesta que te están dando en estos momentos. O sea que sería como un no, porque viene algo mejor. Si tomaste la opción B, la respuesta que te dan es un no. Así es que si hiciste la primera pregunta y la volviste a repetir, te la aclararon nuevamente diciéndote: no, Leo, no. Déjame saber si te gusta esta nueva lectura, este nuevo formato, donde te digo un poco más detallado lo que te puede estar sucediendo esta semana. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor en mi canal J Tarot Stars. Te invito a que te suscribas allá también. Y aquí está el enlace. Le das clic ahí, puedes visitar mi página web, conoces cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.